forma Alcatraz sobre el 3070. Todas esas actividades tienen la posibilidad de llenarlas hasta el día eh, domingo a las 23 horas de 59 minutos. Hay una tarea adicional que ya cuando entren a la plataforma van a buscarla. Es cuando tengan tiempito, revisemos un documental. El documental se llama Home. Es un documental antiguo, pero que nos permite a nosotros entender la grandeza del planeta, pero también la fragilidad del planeta en el que vivimos. Es un documental muy entretenido que les va también a ayudar a distraerse un poquito, ¿no? Siendo esto, vamos a continuar con las clases si no hay ningún criterio. Yo les rogaría, por favor, estoy notando yo la segunda edición de estos cursos que estamos haciendo. Vamos a hacer otras ediciones más porque hay mucha acogida. Se han quedado muchos aspirantes al curso fuera de este módulo. Hemos buscado que sea una cantidad manejable de cursantes. Sin embargo, algunos cursantes, y les decía que la vez anterior y este curso estoy dándome cuenta que algunos cursantes ingresan, acceden y creo que hacen otras actividades. Les rogaría que prestemos un poquito de atención estas hora y media que nos queda de clase para poder interactuar y poder manejar de manera adecuada las clases. Eh, Finalmente, antes de iniciar el tema, hay muchos compañeros que están participando en este curso por su aspiración a ser candidatos para elecciones como autoridades. Y creo que en especial este módulo nos va a permitir, aparte de los otros que son mucho más tangenciales, entender de mejor manera cómo funciona y cómo se trabaja en los gobiernos autónomos descentralizados. Por eso le rogaría la mayor atención posible para poder sintonizarnos con el tema, ¿no? Les ruego, por favor, poner la atención necesaria y vamos a continuar haciendo una retroalimentación de lo que vimos un poquito antes y respondiendo algunas inquietudes que me imagino que en el desarrollo de las lecturas ya fueron comprendiendo de mejor manera. Antes, como decíamos, la estructura del módulo nos permitió, de este programa nos permitió en la primera parte hablar un poco de la ética y de la moral. Y al finalizar el módulo de ética, se planteó el dilema del tranvía, ¿no es cierto? Y donde había la necesidad de tomar una opción. Ahora, el nuevo dilema es a partir de qué yo tomo una decisión. Es decir, podía yo jalar la palanca y eh, quitarle la vida a una persona, a 5 personas, o simplemente no hacer nada y dejar que el destino o la casualidad o las probabilidades determinen el resultado. Las tres opciones no tienen una respuesta. Sin embargo, con respecto también a la discusión que tuvimos ayer, sí es pertinente profundizar un poco en este tema que ya es un poquito más político. Las decisiones en general obedecen a una concepción de clase de lo que se llama, es decir, al sector económico-social al que yo respondo. La mayor parte de los ecuatorianos no somos dueños o propietarios de medios de producción, no somos propietarios de bancos, no somos propietarios de haciendas, no somos propietarios de fábricas, tampoco somos grandes exportadores ni grandes importadores. La mayor parte de la población ecuatoriana son trabajadores. Algunos incluso llegan al nivel de trabajadores autónomos, ¿no? Pero no dejan de ser trabajadores. Es decir, la mayor parte de ecuatorianos subsistimos de una remuneración, de un salario, de una retribución por el trabajo que realizamos. No recibimos rentas por nuestros activos. Pero ya en el ejercicio del poder, cuando algunos compañeros, algunos ciudadanos comunes llegan a ocupar espacios de representación popular como autoridades, se olvidan de su origen y comienzan a trabajar en función de los intereses de una clase a la que no pertenece.
Y eso es un elemento ético, pero también político, que tiene que ver con la concepción y la visión de hacia dónde vamos a conducir los gobiernos territoriales. Por eso ayer, ya entrando en el módulo, iniciábamos señalando que la planificación partía de una aspiración, de un sueño, ¿no? Alguien en el oriente o en la Amazonía o en Azuay o en el Oro, puede tener como una visión, como un sueño, poder convertir su territorio en una gran fuente de recursos mineros y que eso se genere recursos económicos inmediatos para poder enriquecer a la población en la visión cortoplacista que se generaría, ¿no? Ese ya es una visión, ya es un sueño, ya es una aspiración. Y si a eso le ponemos números, ya se convierte en una meta. Si le ponemos, por ejemplo, una cantidad de cientos de hectáreas bajo concesión minera y le ponemos una fecha, hasta el 2030 ya se va convirtiendo en un plan. Y esto puede generar programas y esto puede generar proyectos. Pero esto, siendo un poco ilustrativo, corresponde a una visión de clase, ¿no? Porque al final del día, en un análisis más concreto, esto no va a generar riqueza para la población, sino va a generar riqueza para el quien esté en, en propiedad de las tierras que serán explotadas y los acuerdos económicos y comerciales que se desarrollen para la minería. Digo esto porque está en el imaginario de la población y se está introduciendo la idea de que el futuro del país depende de la minería y de la explotación de los recursos naturales. Y eso ya responde a una concepción de clase y de a quién respondemos. El país lleva explotando los recursos petroleros décadas y cuando salió el primer barril de petróleo dijeron que íbamos a ser un país La cadera de dinámico. plata, yo no Sin sé embargo, cuál es hasta el el día fin de hoy no se total. ha visto Esta esa parte tendría riqueza que ser la plasmada concesión porque en el todas las pueblo leyes, ecuatoriano. por si Ayúdenme acaso, no tiene silenciando sentido. ese Pero yo micrófono, por favor. Bien, entonces ya hemos señalado esto y cuando planificamos nosotros debemos respondernos unas preguntas. ¿Por qué planificamos? ¿Planificamos porque es una obligación o planificamos porque nos obliga la ley? ¿O planificamos porque es un requisito para poder hacer compras públicas? ¿O planificamos porque necesitamos un objetivo y un mecanismo, necesitamos una línea ruta para llegar a un objetivo? ¿Para qué planificamos? Planificamos para cumplir y tener el requisito del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Les cuento que en el ejercicio que hemos tenido como consultores, hemos encontrado empolvados, cuando vamos a hacer la evaluación del PDOT, hemos encontrado los planes de desarrollo y ordenamiento territorial empolvados, sin uso y ni siquiera algunos conocen o se acuerdan de su existencia, porque no utilizan el plan de desarrollo y ordenamiento territorial como un instrumento, como una hoja ruta, como una brújula de conducción permanente del gobierno autónomo descentralizado. ¿Cuándo planificar? La planificación, hablando de planificación institucional, está dispuesta legalmente. En cada inicio de gestión tiene que actualizarse el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Es obligatorio entonces que en cada inicio de gestión las autoridades correspondientes dispongan los procedimientos para poder actualizar su planificación matriz, que es el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Ahora, ¿cómo planifico? La esencia de la planificación tiene que ser, sí, participativa, pero bajo una dirección. El problema es que nosotros no entendemos que la población en común, en la reducida visión que tienen, puede pedirnos hasta un tranvía en el campo. Pero esa es la visión del individuo que no conoce las restricciones que tiene la gestión pública. Entonces nosotros debemos acompañar la planificación participativa con el criterio técnico correspondiente para que podamos no caer en la demagogia y poder establecer una planificación que sea cumplible por lo menos. En función de esto, nosotros vimos que hay una planificación de manera general, una planificación que puede ser estratégica cuando es a largo plazo, que puede ser una operación, una planificación táctica, que es la de mediano plazo, que es generalmente los planes de desarrollo y ordenamiento territorial,
y también una planificación de corto plazo, que es la que ayuda a operar la planificación táctica o de medio plazo. Entonces, todos los planes de desarrollo y ordenamiento territorial deben contar y articularse con el plan operativo anual. De lo contrario, ninguno de los dos instrumentos es útil. Si yo tengo un plan de desarrollo y ordenamiento territorial sin un plan operativo, no lo voy a poder ejecutar. Y si elaboro un plan operativo anual sin considerar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, ese plan operativo no va a ser más que un resumen de gastos. Si tienen alguna inquietud o alguna opinión, no hay problema que levantemos la mano, ¿no? Otro elemento que, haciendo un paréntesis, vamos a enviar la hoja de registro, no al final ni al WhatsApp, sino en medio de la sesión, para que podamos nosotros eh, eh, verificar la participación real de los compañeros cursantes. Es por un tema de, no de imposición, sino que la necesidad de que el cursante esté realmente participando de las clases. Bueno, entonces hemos hablado de táctica y estrategia, ¿no? Incluso les recomiendo, hay un poema muy bonito de Mario Benedetti que se llama Táctica y Estrategia. Bueno, no lo descargamos, pero les cuento más o menos que se trata de un poema en que la estrategia del poeta es enamorarle a una chica. Entonces el objetivo final a largo plazo del poeta es enamorarle a una chica. Y la táctica son los pasos que él sigue para enamorarle. Dice, mi táctica es mirarte, mi táctica es escribirte, mi táctica es esto, el otro. Estos son los pasos que va el poeta tomando para poder alcanzar el objetivo estratégico. Lastimosamente, en la planificación pública, sobre todo, los planes estratégicos están en el olvido. Han invertido los gobiernos seccionales en una serie de documentos y planes estratégicos de distinto índole que realmente solo sirvieron para justificar el gasto y la contratación. Y ninguna de las planificaciones de medio plazo o de corto plazo están direccionados hacia el objetivo estratégico o hacia esa planificación estratégica. Y es un problema complejo porque ni siquiera el gobierno nacional está dirigiendo su plan de desarrollo hacia la estrategia territorial nacional. Entonces, no se olviden que la diferencia entre táctica y estrategia es el plazo, la aplicación y el objetivo que tenemos, ¿no? Hicimos la diferencia, también les recuerdo, entre la planificación institucional que está basada fundamentalmente en el FODA. ¿Por qué es una planificación institucional? Nosotros hemos observado que en algunos PDOTs, incluso cuando existe la guía técnica de la Secretaría Nacional de Planificación, se insiste en integrar en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial el análisis FODA. Y el análisis FODA no es un instrumento válido para la planificación territorial, porque el análisis FODA se centra en identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, pero de la institución, incluso del territorio, pero es un instrumento para competir, para generar competitividad. Y en el escenario del desarrollo territorial no puede haber competitividad entre territorios. Entonces, por eso es que se usa un modelo de desarrollo, perdón, un instrumento de desarrollo para la planificación territorial que parte de un diagnóstico del territorio. Esto nos permite tener una caracterización del territorio que al final yo lo resumo esto en un modelo territorial actual, es decir, cómo está el territorio en este momento y termino formulando proyectos para obtener un modelo territorial actual, perdón, el modelo territorial deseado, es decir, lo que yo quiero en mi territorio. Entonces partimos del diagnóstico, con eso obtenemos una radiografía para poder tener el modelo territorial actual y terminamos en la planificación diciendo este modelo territorial quiero, es decir, tengo mi modelo territorial deseado. Para esto decíamos, mis estimados participantes, que es importante que nosotros tengamos una concepción. Yo hablé al inicio a través un poco de economía política y les decía que tiene que responder una concepción de clase. Pero más que una concepción de clase, me parece que incluso debemos ser humanistas en función de entender que tenemos un solo planeta y este planeta no es lineal. Es decir, no es que los recursos entran, se van y se acabó. Vivimos de una esfera en donde todo lo que hacemos se queda en esta misma esfera. Entonces, la concepción
consumista, del modelo económico que impera, del modo de producción que diría un economista capitalista, está diseñado de tal manera en que los procesos sean lineales. Es decir, ingresa por un lado, sale por otro lado y se acabó y deja vacío todo lo que hay entre el origen y el final. Por eso es pertinente nosotros que consideremos este concepto de los comunes. Y ayer el compañero José Avilés me preguntaba, que me parece que él era, algún compañero me preguntaba, bueno, al final del día, ¿qué son los comunes? Los comunes, como ya habrán visto en la lectura, se trata de todos los recursos naturales que son de uso común. Por tanto, es un concepto tan amplio pero también tan específico que nos permite decir que los recursos naturales que permiten mejorar las condiciones de vida o la subsistencia del ser humano son todos estos elementos que podríamos denominarles como comunes. Entonces, los comunes no son los individuos, los comunes no son los pobladores, los comunes son los bienes o los recursos naturales que permiten hacer de ellos un uso común. Entonces tenemos los páramos, tenemos el oxígeno, tenemos los bosques, tenemos el agua, tenemos los lagos, los estanques, las cascadas, que son comunes y que de acuerdo al estudio de Jardín, que miren que es un elemento que es norma técnica y científica de cumplimiento obligatorio en países que tienen mayores índices de vivencia para planificar. Es decir, que los recursos naturales en los países que mejores condiciones de vida tienen no son ni de propiedad del Estado ni de propiedad privada, sino que son de la comunidad. Y la comunidad es la que se encarga de regular, de controlar y de apropiarse para la conservación de los comunes en general. Pero acá los políticos y las imposiciones de organismos internacionales nos hablan de la necesidad de privatizar los comunes y de aprovechar los comunes y de explotar los comunes. Entonces, como ya vimos en este caso, cuando nosotros tenemos, cuando hacemos un tratamiento adecuado de los comunes, en general, y alguien si me puede aportar con algún criterio, alguien que leyó el tema de la tragedia de los comunes, el comportamiento habitual de un individuo que tiene acceso a un común es el de hacer un uso cada vez más intensivo de ese común. Entonces, si yo estoy en un páramo y tengo unas dos vaquitas, viene el vecino y él en cambio me pone tres vaquitas, yo le pongo cuatro vaquitas. Y esto determina un crecimiento marginal negativo en el largo plazo. Es decir, que al final me voy a quedar sin páramo, sin pasto y me voy a quedar sin un recurso para producir riqueza y para producir mi misma subsistencia debido al agotamiento de los recursos naturales causado por una visión individual y cortoplacista de la población. Esto es un ejemplo pequeño, pero ya habrán visto ustedes como en el video anterior y en la lectura que a largo plazo esto significa, tiene como destino el cataclismo de la humanidad, porque el planeta puede incluso regenerarse, pero el ser humano no va a poder vivir sin recursos naturales. Entonces, la lógica individual es que cada usuario va a buscar explotar por lo menos un común adicional, un recurso adicional. Y esto va a generar una fracción de menos uno para todos los demás miembros de la comunidad. En el corto plazo pueda que efectivamente el individuo pueda beneficiarse y obtener una ganancia adicional por esa sobreexplotación de los recursos. Pero en el largo plazo va a generar un decrecimiento y una afectación no solo para el resto de la comunidad, sino también para el mismo individuo. De esto trata la tragedia de los comunes y les invito a quienes lo han leído que lo lean nuevamente porque es un documento tan vigente como el cambio climático. Aquí les hacía ver yo esto y me olvidaba de explicar algo. En este esquema, bajo la metodología Musiase, que trata de ubicar a las sociedades como un metabolismo, es decir, no como algo estático, ni la suma de variables, ni de recursos, ni de indicadores, sino algo vivo, un metabolismo, porque interactúan entre sí.
tratamos de graficar la circularidad que existe en un sistema económico. Como ustedes ven, esto no es lineal. Lo que hacemos aquí regresa aquí mismo, sale y entra. Entonces, esta es la diferencia. Esto es un esquema que nos permite entender de mejor manera la diferencia entre fondo y flujo. Si yo cojo los recursos naturales y simplemente los extraigo, voy a terminar dejando de que ese fondo natural sea fondo y se convierta en flujo y al finalmente ese fondo esté agotado por convertirlo en flujo. Entonces, lo ideal en la concepción de sostenibilidad es entender que la alternativa es una economía circular, donde busquemos que los recursos se queden en el mismo territorio. Esto nos va a permitir a nosotros sostener una mejor condición de vida para nuestros votantes, para nuestros pobladores, para los usuarios o, como decía Karim, para el soberano. En función de esto, mis estimados compañeros, la visión contraria a esto es generar un modelo lineal de gestión, en donde alguien en el inicio del proceso aproveche los recursos para obtener contratos, explotar recursos y al final salga con todos los recursos del territorio y no se quede nada en la población. Entonces, eso es generalmente lo que sucede cuando no tenemos esta visión de planificación en el territorio. Vienen proveedores, se llevan nuestros recursos y a la final el territorio no nos queda nada que sea útil para la población al final del día. Tal vez en el corto plazo es bueno, pero al final del día vamos a tener repercusiones para toda la población. Entonces es importante también diferenciar y buscar que los recursos de la población sean un fondo y no sean un flujo. Esto es, en otras palabras, el famoso término de sostenibilidad que debemos nosotros enfocar en la mayor, en nuestra planificación. Estamos haciendo una retroalimentación, ¿no? Bueno, esto ya hemos visto, igual esto en la teoría de juegos que también revisaron ustedes, se generan probabilidades, ¿no es cierto? De acuerdo a las variables que juegan en este caso. Y hemos determinado que en esta lectura, en esta investigación que recibió un premio Nobel de Economía, hemos determinado que la alternativa del juego de probabilidades único es cooperar y cooperar. Y decíamos que en conclusión, que el bien individual no genera bienestar colectivo, que al contrario, el bienestar colectivo genera el bienestar individual. Hay algunas, han tratado y existen incluso investigaciones y documentos y alguien que ha querido inventar el agua tibia y decir que esto es la teoría del miedo. Si es que por miedo a no quedarnos con recursos, actuamos de manera colectiva. Pero eso no ha podido ser comprobado matemáticamente como lo comprobó el Premio Nobel de Economía John Nash. Entonces, en todo caso, siempre el bienestar colectivo va a generar bienestar individual y no al contrario. Vamos, si tienen algún criterio, vamos participando, ¿no? Estamos haciendo una retroalimentación de lo que hemos hecho ayer y entramos, siga alguien, algún criterio. Bueno, no importa, ya terminamos la retroalimentación y les doy la palabra un ratito para cualquier cuestión o inquietud que tengamos de la primera parte que vimos. Entramos a ver el tema de desarrollo y crecimiento económico. Decíamos que la mayor parte, por intuición, establece de que el concepto de desarrollo es igual a crecimiento económico. Y los economistas más avesados señalan que el desarrollo es un sinónimo de crecimiento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, ya conversamos ayer, dijimos que bajo ningún criterio esto es una igualdad. El desarrollo tiene que ver con la realidad propia del territorio. Y alguien decía de manera muy acertada, los territorios y los pueblos tienen que diseñar su propio modelo de desarrollo, adecuado a sus aspiraciones, sus expectativas y a su realidad, no a la realidad del Fondo Monetario Internacional, no a la realidad de un banquero, no a la realidad de un hacendado, sino a la realidad del territorio. Entonces, si es que viene un gran empresario y dice, yo les voy a traer desarrollo con una gran minera aquí, esa es la visión de desarrollo de él.
Y yo he tenido la posibilidad y el honor de participar en discusiones con comunidades donde están abriendo discusiones sobre el tema de minería y les he dicho, ¿ustedes dejarían de ser agricultores para pasarse a ser mineros? Y todos han dicho que no. Entonces, es el territorio en torno a su práctica, su cultura, su identidad y sus aspiraciones, sus expectativas que tienen que definir su modelo de desarrollo, no los intereses ajenos al territorio. Eso es un elemento puntual que nos va a permitir nosotros empoderarnos del territorio y también poder planificar en función de los intereses del territorio y no de otros lados. Por ahí, no quiero entrar en polémicas, pero por ahí entiendo que hay muchos candidatos que están siendo financiados por transnacionales y por empresas mineras para que lleguen al final a poder ya plasmar las visiones de desarrollo no de los pueblos, sino de las empresas transnacionales, porque ni siquiera son empresas nacionales. Bien, entonces el concepto de desarrollo tiene que ver con la realidad que tiene el territorio y señalamos de que el territorio no era un polígono geográfico, que el territorio era toda una dinámica y si profundizamos un poquito, es un metabolismo que existe en un determinado sitio geográfico, donde existen personas, donde existen animales, donde existen recursos, donde hay economía, donde hay cultura, donde hay infraestructura. Esta dinámica es el territorio. El territorio entonces no es un mapa o un polígono determinado por variables, por coordenadas, ¿no? Y en este territorio es necesario ordenarlo, pero es necesario ordenarlo en función del desarrollo. Y hoy, conversando con una colega de consultora, nos decía, debemos entender los PDOTs como la construcción de una vivienda y el ordenamiento donde voy a poner cada uno de los elementos que quiero y que necesito para que la casa sea funcional. Y es un excelente ejemplo, ¿no? Entonces, en función de esto debemos entender que lo primario es el desarrollo y en función del desarrollo se hace el ordenamiento y no al revés. Bien, hasta ahí porque si tienen algún criterio vamos a entrar ya en la segunda parte. Hicimos un poquito de retroalimentación y de sistematización de lo tratado hasta ayer. Ahora sí les pido que levanten la mano si tienen algún criterio, estimados participantes, o me comenten. Vamos a ver quién nomás ha estado ahí por aquí. Juan Carlos, no sé si podría hablar yo. Con José Vilés. gusto, compañero José. Siga, José. Mira, yo tengo una preocupación y cuando aquí se ha hablado con temas muy importantes, por ejemplo, el tema de plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Ujú. Yo prácticamente he visto con mucha preocupación cuando usted habló hace rato que la planificación se debe hacer la realidad en la que, de acuerdo a la realidad del territorio. Estoy de acuerdo. Pero el problema es que cuando ya las directrices vienen desde arriba, ¿cómo tenemos que hacer? Y si no cumplimos con esa directriz, prácticamente no son avaladas o no son aprobadas el plan, el PDOT. O sea, eso es lo que yo he visto mayormente en las juntas parroquiales, en los municipios, inclusive en el Consejo Provincial, por un lado. Y por otro lado, también yo he visto que no hay una coordinación permanente entre estos tres instancias que están ya en el territorio. Y muchas veces cada quien hace lo suyo. Por ejemplo, el GAT provincial hace lo suyo, municipal hace lo suyo y la parroquial lo suyo. Ya. Entiendo que ahí se verán las competencias, pero yo entiendo también que más allá de esas directrices que nos envían desde el Estado o desde arriba, es necesario que también trabajen en el territorio, con las comunidades, con los líderes, lideresas, porque ahí está, yo entiendo de que ahí está todo, cómo es que nosotros queremos dar uso a nuestro territorio. No, el territorio está intacto, está ahí con sus ríos, aire, bosque, animales, seres humanos que se encuentran también ahí.
pero el desorden que viene es desde el mismo Estado, porque nos hacen confundir. Hay una ley, por ejemplo, el tema, la ley de gestión ambiental, hay también el tema del uso de recursos naturales, renovables y no renovables. Entonces, cuando su propia gente comienza a ordenar, a organizarnos o planificar de acuerdo al territorio, estas normas, esas normativas que vienen de arriba no nos permiten. Entonces, inclusive se ha tratado de que valoren el tema de los derechos colectivos, ¿no? Y también los derechos internacionales, por ejemplo, que tanto habla en el convenio 169 de OIT, las declaraciones de Naciones Unidas y muchos instrumentos internacionales que existe, que de una otra manera que favorece a los pueblos y nacionales de manera especial. Pero Ujú. lastimosamente yo creo que no se está cumpliendo como se debe. Y lo peor es que vienen, traen consultores de otro lado que no conocen eh, eh, el territorio. Por ejemplo, alguien que venga, disculpen, hay profesionales que siendo de la sierra o de la costa, pero que conocen la realidad amazónica, de acuerdo. Pero hay gente, a los consultores que vienen ni siquiera nunca han pisado Amazonía, pero sin embargo llegan a ser consultores. Entonces nos hemos dado cuenta que ese plan de desarrollo y ordenamiento territorial solamente hacen copia y pega. Y eso es lo Ujú. que prácticamente nos ha hecho daño a nosotros. Yo hablo como amazónico, yo trabajo con las comunidades y por eso me interesó este tema. Yo estoy muy interesado sobre estos temas y viendo, volviendo a leer, preguntando a la gente. Entonces, ahora con tantas normas que existe, prácticamente nos hace confundir. Y para Perfecto. terminar, digo, las mismas normas, por ejemplo, que están a favor de pueblos y nacionalidades, los derechos colectivos no están siendo respetadas. Por eso es que fácilmente llevan el petróleo, la minería y otros recursos que tenemos nosotros acá en la Amazonía. Esa es mi preocupación, Juan Carlos. Mis disculpas. Muy bien. Bueno, lanzando una cuñita, no todos los consultores son así porque cuando son buenos consultores, sí, el primer elemento que hacen es conocer el territorio. De todas formas, en un nivel, su preocupación es justa y me recuerda a una conversación que tuvimos con el equipo de trabajo nuestro de consultoría, en el que en estos viajes decíamos cuál es el principal problema que tiene la humanidad y la sociedad. Y yo decía, el principal problema que tiene la humanidad es el individualismo. Y me mantenía firme en ese criterio, pero un compañero, doctor Córdoba, decía, no, el peor problema que tiene la humanidad, la sociedad, es la ignorancia o el desconocimiento, porque esto permite que los que sí conocen se aprovechen de los que no conocen y también no entienden que el problema de la individualidad va a generar un malestar colectivo y posteriormente también un malestar al mismo individuo. Bueno, es un elemento que nos permite también eh, eh, argumentar sobre el criterio que muy bien lo tiene usted. Mire, en el sector público, con un mecanismo adecuado se puede hacer todo, absolutamente todo. Cuando está clara la dirección a la que quiero ir. Yo algún rato, y bien ha hecho usted, estimado José, en revisar algunos PDOTs, pero yo he revisado el PDOT de algunas provincias y en un par de provincias a mí realmente me ha dado mucha pena porque ahí hay profesionales de alto nivel, incluso con maestrías, graduados en el extranjero incluso, y que me colocan en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial proyecto de adquisición de software, proyecto de compra de alevines, proyecto de compra de muebles para la oficina de no sé dónde. Entonces eso ya no corresponde pues a un nivel de planificación territorial y parte del desconocimiento tanto de los pobladores que aprobaron ese PDOT porque tiene que ser participativo como de las autoridades y de los funcionarios. Y incluso así no ha observado la Secretaría Nacional de Planificación porque hay una autonomía dentro de las instituciones. Y en realidad gran parte de esto parte del desconocimiento.
Y este elemento también lo hemos observado nosotros, que señalaba usted, estimado José, con respecto a al cruce o a la descoordinación que existe entre los distintos niveles de gobierno. Hay una materia y un módulo que queremos incluir aquí que significa gobernanza, gobernabilidad y instrumentos de gobernanza multinivel. De todas formas, eso es algo un poco más profundo y más específico. Ahora, el tema es que nosotros donde hemos identificado este problema, porque vemos que va el MAG por el gobierno central y les da alevines, y va por ahí el gobierno provincial y les da paneles de abeja, y viene por ahí el gas municipal y les da esto, lo otro, o les dan todo lo mismo. Y viene el gas parroquial y también les da otro, y viene a 1G y les da lo mismo. Entonces hay una descoordinación y una ineficacia en el uso de recursos increíble. Pero eso se puede resolver. Nosotros siempre planteamos en estos casos el proyecto del establecimiento de mesas de coordinación para la producción rural, por ejemplo, en donde se establece un instrumento de gobernanza, no necesariamente demanda recursos, pero ya es algo específico, ¿no? Pero en el sector público, como decía un amigo que es experto en compras públicas, se puede comprar, se puede hacer de todo, siempre y cuando la idea esté clara de a dónde quiero llegar. Y vamos a ver más adelante cómo podemos cristalizar estos elementos. Vamos, avancemos con la presentación y vamos bien. Un poquito ya avanzamos del día de ayer. Las inquietudes son muy válidas, ¿no? Y los criterios son muy válidos. Y esa es la idea de ir compartiendo algunos elementos. Ya vimos ayer cuál era el nivel de estructuración de la planificación, ¿no es cierto? La Constitución, dentro del marco de la Constitución está el Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo puede tener planes especiales y sectoriales, y esto obedece a una estrategia territorial nacional, y a partir de eso se generan los planes de desarrollo y ordenamiento territorial autónomos bajo el principio de autonomía de los gobiernos seccionales. Cada parroquia, cada cantón, cada provincia debe tener su plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Y esto genera una articulación con el plan de uso y gestión de suelo. Entonces, con su normativa específica, ¿no? Y los PUCs pueden tener planes específicos o complementarios para detallar algunos elementos del ordenamiento territorial. Pero incluso estos planes específicos del PUCs tienen que responder a la visión de desarrollo del territorio y no al revés. ¿Sí? Entonces, de estos planes de desarrollo tienen que generarse los planes operativos anuales que tienen que plasmar cómo van a contribuir al cumplimiento de metas del PDOT. Este POA se plasma ya en la ejecución práctica de adquisiciones en el PAC. No siempre tienen que adquirirse cosas para cumplir el PDOT. Algunos proyectos son de gestión, de acuerdo al nivel de gobierno que tengamos. Algunos niveles serán autofinanciados o de costo interno, pero en general la mayor parte de elementos que ponemos en el PDT se plasman finalmente en el PAG, en el Plan Anual de Compras Públicas, que nos permite regularizar las adquisiciones en el sector público, ¿no? Aquí entramos ya, le añadimos un elemento nomás, considerar que somos suscriptores del programa de las Naciones Unidas, y ahí están los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vimos cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, y entramos ya a ver un poquito el Plan Nacional de Desarrollo que está organizado en este caso a este nivel. Entonces, acaban de pasar, me parece en el mes anterior, todos los GAT tuvieron que alinear sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial a estas metas e indicadores del gobierno. Era un ejercicio obligatorio que tenían que hacer todos los gobiernos seccionales para cumplir lo que dice la norma constitucional, que el Plan Nacional de Desarrollo regirá todos los otros planes de desarrollo, ¿no? Entonces tenemos que inscribir nuestros planes territoriales al Plan Nacional de Desarrollo siempre, siempre. Hablamos ya de que los PDOTs tienen una estructura sistemática. ¿Cuál es la estructura sistemática? Partimos del diagnóstico. Y esto
tomando nuevamente la referencia el aporte que nos hizo el compañero José Avilés, es una cuestión clave, porque el diagnóstico, haciendo un símil, es como cuando yo siento una afectación médica, de salud, ¿no es cierto? Yo lo que hago no es inmediatamente tomarme una pastilla, y yo lo que hago es acudir a un médico especialista. Si yo le veo así las cosas sencillas, yo acudo a un médico general y le cojo, en este caso, un consultor de cualquier cosa. Pero si yo quiero y veo que ya la afectación es bastante grande, yo cojo y busco un médico especialista. Y si siento afectación del corazón, yo busco un médico, un cardiólogo, ¿no es cierto? Igual en la consultoría, si yo quiero hacer un buen diagnóstico, voy a coger un consultor que sepa de desarrollo territorial, no un consultor que sepa de contabilidad, de administración, que sepa de cualquier cosa, sino que sea un consultor en desarrollo territorial. ¿Por qué les digo esto? Porque si en el diagnóstico el médico se equivoca, nos puede hasta matar, ¿no es cierto? Entonces, el diagnóstico es una cuestión clave en la planificación de desarrollo territorial. Si no está bien hecho el diagnóstico, estamos arando en el mar. Y es donde generalmente se equivocan los consultores y los técnicos en territorio porque lo que hacen es entrar en Wikipedia, en Google, llenan unas 20, 30 hojas lo que avancen, le llenan, ni sistematizan y ya está el diagnóstico. Cuando el diagnóstico es la parte clave. Un buen diagnóstico tendrá que hacer encuestas, tendrá que tener cartografía, deberá tener datos históricos, tendrá que ser participativo. Y esto es el ejercicio más costoso desde el punto de vista económico, pero también de proceso en el diseño de la planificación territorial, porque tenemos que acudir a una serie de recursos que nos permitan tener un diagnóstico adecuado. Igual que el médico, si es un médico general, le va a decir, abra la boca, tosa, le pone, le mide la temperatura y le manda las pastillas. Pero un especialista le va a mandar a hacer exámenes especiales y se va a tomar un tiempo para hacer el diagnóstico. Y de ahí sí va a hacer la propuesta y va a generar un modelo de gestión. Entonces, más o menos nos envía la receta el médico, que es lo que yo debo hacer, y luego hay un desprendible que es las indicaciones, ¿no es cierto? Que sería en el PDOT el modelo de gestión. Entonces, se estructura sistemáticamente un plan de desarrollo y ordenamiento territorial porque tiene un diagnóstico. A partir de ese diagnóstico se genera la propuesta y esa propuesta tiene indicaciones, que es el modelo de gestión. Bien, entonces este PDOT también obedece a una visión o modelo. Como yo les decía, si entra un empleado de una empresa minera, la visión y el modelo que va a tener él del territorio va a ser la explotación minera. Y va a decir, aquí les voy a dar trabajo a todos estos que andan sembrando las papas nomás para que puedan tener un sueldito. Y esa va a ser la visión porque él está recibiendo un sueldo de la empresa que la auspició o que lo contribuyó a su candidatura. Entonces, mucho depende la visión y el modelo que desarrollemos a una ideología de clase. ¿A quién respondo yo? ¿Respondo a los empresarios? ¿Respondo a las transnacionales? ¿Respondo al poder económico o respondo a mis pueblos, a la organización territorial y a los pobladores de mi territorio? Entonces, esto es importante considerar porque sí puede estar muy bien hecho el plan de desarrollo territorial, pero va a responder a una visión de clase. Decíamos también que tiene esto o tiene que regirse, y lo que decía también el compañero José, que intervino recientemente, tiene que obligatoriamente responder a un marco normativo. Y esto tiene que estar bajo una juxtaposición adecuada. ¿Por qué? Porque vivimos en un estado de derecho, porque la autonomía no significa independencia, como nos dijo la compañera Karim. La autonomía significa la posibilidad de tomar decisiones dentro del marco normativo que me regula. Entonces, yo cojo la Constitución, cojo el Código Ambiental, el Código Orgánico Ambiental, cojo el Código Orgánico Administrativo, cojo la LOCEP, y en función de esto planifico mi desarrollo y ordenamiento territorial dentro de mi circunscripción territorial, pero considerando los vecinos también, ¿no?
los vecinos, porque también debemos articular con los vecinos y hay instrumentos legales que me permiten a mí, con las circunvecinos también articular proyectos, diseños, etcétera, etcétera. El marco legal es clarísimo. En primer lugar, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 280, señala que el plan de desarrollo es el instrumento matriz. Pero, y nos dice también que su observancia es obligatoria, no es una opción. Pero en el artículo 293 de la Constitución de la República nos dice también esto que es clave. La formulación y ejecución del presupuesto general del Estado se sujetará al Plan Nacional de Desarrollo, pero también los presupuestos de los gobiernos autónomos y otras entidades públicas se sujetarán a los planes, dice planos, pero hay un error ahí, a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, respetando competencias y autonomía. Los GAD cumplirán reglas fiscales y de endeudamiento interno según la ley. ¿Qué quiere decir este artículo? Que todos los recursos públicos que reciben los gobiernos autónomos descentralizados y otras entidades tienen que estar direccionados a contribuir a su plan de desarrollo territorial y al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, no es que viene el presidente del GAD, viene el alcalde, viene el prefecto y dice, quiero esto y esto y esto. No, no. En función del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, determina a dónde van a ir los recursos del Estado. Y esto puede ser, lastimosamente, a partir de la desinstitucionalización de la Secretaría Nacional de Planificación y que incluso le bajaron de categoría o de nivel jerárquico, no se puede hacer un control más exhaustivo para que esto cumpla en los GATS, porque debería ser incluso objeto de observación el hecho que destinen gasto que no esté dirigido al cumplimiento del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, porque la Constitución, el Código de Planificación y Finanzas Públicas, la LOTUS y el COTAD señalan que la planificación presupuestaria tiene que ser en función del cumplimiento de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y el Plan Nacional de Desarrollo. No es el gusto de la autoridad a dónde va dirigido el gasto, tiene que ir dirigido al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. En este sentido, el Código de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 4, señala que este código está vigente para prácticamente todos los gobiernos seccionales, ¿no? Y en el artículo 54 señala que las instituciones sujetas al código, excluyendo los GATS, reportarán a la Secretaría Nacional de Planificación sus instrumentos de planificación para verificar que correspondan a competencias institucionales y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Y más específicamente el COTAD, en el artículo 67, establece las atribuciones que tiene una junta parroquial, los presidentes de la junta parroquial, también los plazos para que los GATS preparen su plan operativo anual, establece qué debe tener el POA, el 302 establece el proceso participativo de formulación de los presupuestos, el 323 establece la aprobación de los actos normativos, y nos da una serie de artículos que nos permite a nosotros guiarnos y actuar en el marco de la ley. El COTAD establece en el artículo 114 y 115 cuáles son las competencias y determina qué son competencias exclusivas y concurrentes, como ya vimos con el doctor Pablo Dávalos, ¿no? Y es diferente lo que es una competencia y una facultad. Son distintas las competencias y las facultades, ¿no? Miren, ¿cuál es el ciclo de la planificación? En primer lugar está la formulación del plan. Efectivamente, yo lo que hago primero es diseñar el plan, luego implemento el plan y esta parte es la que siempre nos olvidamos, el seguimiento y evaluación. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo obliga a que se haga la evaluación anual de los PDOTs, pero ni siquiera el mismo gobierno central lo hace, ni los gobiernos autónomos descentralizados, peor los parroquiales. Cuando es un ejercicio muy sencillo, debería ser obligatorio para poder evaluar si el plan de desarrollo está siendo ejecutado o no está siendo ejecutado. Entonces, una parte clave de la planificación es el seguimiento y la evaluación, porque casi todos hacen la formulación del plan. Luego lo implementan, bien o mal lo implementan, pero casi nadie lo evalúa. Llega la otra autoridad
y es borrón y cuenta nueva, y ese territorio no tiene un proceso sostenido de planificación y cada quien entra con ideas nuevas a la nueva administración cuando la ley y el procedimiento dice que debería haber continuidad en los procesos de planificación. Y hemos visto entonces, ¿no es cierto?, que el Plan Nacional de Desarrollo determina las metas a las que debe construir el Plan de Desarrollo Territorial y que estos planes de desarrollo territorial tienen un instrumento para ordenar el territorio, que son los planes de uso y gestión de suelo, que es competencia de los gobiernos cantonales solamente. No es competencia del gobierno provincial ni es competencia del gobierno parroquial. El ordenamiento territorial es únicamente competencia de los gobiernos cantonales. Y estos PUCs pueden contener planes parciales, especiales o complementarios para ordenar específicamente un determinado sector del territorio. En algunos casos, estos PDOTs pueden acompañarse de un plan estratégico institucional que ayuda a fortalecer la institución, pero no es obligatorio, ¿no? Lo ideal sería que el PDOT cuente con un instrumento administrativo para poder ejecutar, que podría ser un plan estratégico institucional. A partir de esto se genera el presupuesto, con una planeación y un presupuesto participativo. Y ahí, como ya hemos visto, vamos a diseñar el POA para cumplir el PDOT. Y para poder ejecutar este POA está el Plan Anual de Contrataciones, donde se hacen las adquisiciones por medio del Sistema Nacional de Compras Públicas. Este es el esquema general que debemos utilizar en la planificación territorial, ya desde el punto de vista territorial y administrativo. El PDOT, bueno, ya nuevamente aquí están algunos elementos específicos de la norma. Ya vimos que en la Constitución de la República nos dice que en el artículo 3, que es deber primordial del Estado planificar el desarrollo nacional. Y no se olviden que los GATS son parte del Estado. Ya nos explicó claramente en el marco jurídico de que no hay un gobierno que es más ni menos, que todos estamos en el mismo nivel y que todos somos parte del Estado. Entonces es un deber de todo el Estado planificar el desarrollo nacional. Entonces no es una responsabilidad exclusiva del gobierno nacional, sino de cada nivel de gobierno. En el artículo 272 se señala que la distribución de los recursos en función del cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo, la distribución de recursos se hará en función del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Desarrollo Local. Entonces aquí se insiste nuevamente de que los recursos públicos tienen que ir dirigidos a cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Territorial, es decir, el Plan Local de Desarrollo. El artículo 3 del COTAD establece la obligación compartida que tienen los gobiernos autónomos descentralizados de articular sus planes de desarrollo territorial al PND, como ya hemos dicho, ¿no? Entonces, estamos obligados a contribuir al Plan Nacional de Desarrollo. Y en estos artículos 42, 47, 55, 57, 65 y 67 se determina el tema de la obligatoriedad del desarrollo y ordenamiento territorial. Entonces, pueden revisar el COTAD en estos artículos para que establezcamos el marco normativo en el cual se tiene que hacer la planificación y el ordenamiento territorial. El Código de Planificación y Finanzas Públicas nos establece que el PDOT será el referente obligatorio para la elaboración de los planes de inversión, los presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado. Y eso se plasma también en el SIGAD, que ya la mayor parte de ustedes conocen, que es el sistema de monitoreo de los gobiernos autónomos descentralizados. La LOTUS, en el artículo 8, establece que se tienen que actualizar los PDOTs de manera obligatoria al inicio de la gestión de todas las autoridades locales. Es decir, se posesiona el alcalde, el prefecto, el presidente de la junta parroquial, inmediatamente tiene que estar preparando ya su planificación, la actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Entonces, no es una alternativa, no es una opción, es obligatorio actualizar el plan de desarrollo al inicio de la gestión de cada nueva autoridad. Y también nos dice que los proyectos nacionales de carácter, se actualizan también cuando existen proyectos nacionales de carácter estratégico o por fuerza mayor. Por ejemplo, cuando hubo el COVID, el gobierno nacional dispuso que haya una actualización de los PDOTs
y se enfoque, aunque lo hizo inconstitucionalmente, todos los esfuerzos y recursos de los GATS hacia el cuidado de la salud en el tema del COVID. Era inconstitucional y todo, pero era algo de fuerza mayor. Algunos lo hicieron, otros no. Yo conozco un municipio donde invirtieron el presupuesto de 3 años de un hospital cuando no era competencia de ellos. Y ahora ya tienen el hospital, pero no tienen médicos ni mobiliario. Eso pasa por no respetar el tema de las competencias correspondientes y hacer cumplir a los niveles de gobierno lo que les corresponde. Bien, como estamos ya un poquito cansados acá y estamos a buen tiempo, vamos a recibir opiniones, criterios o inquietudes hasta esta parte. Doctor, yo le tengo una consulta. Con gusto, Em, dígame. yo quería preguntar respecto de que, bueno, el COTAD establece la obligatoriedad de los gobiernos autónomos descentralizados de debatir y aprobar el plan o el PDOT. Entonces, muchas de las veces, y tuve una experiencia que el PDOT que elaboró el consultor fue presentado a la Junta Parroquial y ellos no aprobaron, ya que supuestamente ellos pusieron una observación, por ejemplo, que fue bastante absurda y es real, en el que ellos decían que el consultor tiene que justificar si en 20 años existieran perros en la parroquia. Entonces, que el consultor decía, es que eso yo no puedo responder, porque a la final es una circunstancia técnica que se tiene que hacer en base al Plan Nacional de Desarrollo que había propuesto el gobierno de turno. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la estrategia que se debería aplicar allí? Porque el SOT no quería recibir un PDOT que no estaba aprobado por el órgano legislativo, pero que sin embargo, quizás por el capricho político, por ideología política, este órgano legislativo no aprobaba. Ujú. Entonces, no sé ahí cuál sería la consecuencia o la estrategia que debería aplicar la entidad o, en este caso, em, planifica para poder tener una alternativa que obviamente también genere buenos resultados. Sí, efectivamente pasa y pasa muy comúnmente, justamente por lo que decíamos al inicio, por el desconocimiento y la ignorancia. Entonces creen que le hacen una afectación al alcalde o al presidente del GAT parroquial cuando le hacen o al consultor, pero en la práctica le hacen daño a la población, ni siquiera al GAT, sino a la población. Y esto más allá del procedimiento técnico en la planificación, corresponde a un proceso de procedimiento parlamentario y de regulación interna de los GAT. En general, como para diseñar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, por lo menos cuando se hace bien el trabajo, tiene que ser eminentemente participativo la planificación, desde el diagnóstico. Entonces, en general, cuando hacen una buena consultoría, se les integra desde un inicio, desde el mismo diagnóstico, a las autoridades y a los actores de la población, para que no haya estas novedades, ¿no? No haya estas novedades. Luego, no se olviden que quien aprueba y valida el plan de desarrollo y ordenamiento territorial es el Consejo de Planificación Local. Ellos emiten un informe positivo, un informe de aprobación, y ahí va al seno del órgano del Consejo Municipal o Parroquial, y ahí tiene que aprobarse en dos instancias. En la primera instancia, por procedimiento, tendrían que generarse las observaciones y de manera técnica eh, responder de manera muy técnica el consultor en este caso por medio del administrador de contrato o el que corresponda a la inquietud o la observación que hicieron en el seno del gobierno parroquial o el gobierno cantonal y atender esa inquietud. Si en este caso es atendida la observación, se lleva nuevamente a segunda instancia y se vota nuevamente. Si se insiste sobre el mismo criterio, tendrán que justificar técnicamente el por qué se le inscribe o no se le inscribe y aprobarlo de manera ya técnica
por medio de un informe técnico de los consultores y administrador de contrato, porque no se puede dejar a un territorio sin su instrumento de planificación. Pero lo mejor es curarse en sano y hacer el procedimiento participativo. Algunos, no quisiera aquí especular, pero esas objeciones a aprobar los PDOTs no corresponden mayormente a elementos técnicos, sino a aspiraciones de otro tipo de las autoridades que no fueron considerados de una u otra manera dentro del proceso de desarrollo de la planificación. Pero lo correspondiente es aprobar en primera, recibir las observaciones y cubrir las observaciones. Si la autoridad del administrador de contrato insiste, viendo que la mayoría no quiere que haya un proyecto de perros, ya también es necesidad de parte y parte, ¿no? Yo en este caso eliminaría ese proyecto si no corresponde y buscaría otro mecanismo para implementarlo. No necesariamente un proyecto puede inscribirse en el PDOT, podemos gestionarlo en otro nivel de gobierno, ¿no? Más aún si no es competencia. Y en esto yo les digo que a veces el tema del desconocimiento hace cometer errores, incluso hace quedar mal a consultores. En algún gobierno autónomo decían que quieren el proyecto de compra de alevines, que quieren el proyecto de compra de alevines. Les explicábamos que ese no es un proyecto, sino una adquisición, y querían que esté explícitamente determinado así, proyecto de compra de alevines, cuando eso no era ni competencia, ni estaba regulado, ni podía ser considerado un proyecto. Entonces, es mejor que los procesos de socialización sean adecuados y que en el caso de que ya no haya una viabilidad política ni una respuesta técnica adecuada, simplemente se haga el cambio de la observación, porque lo peor sería en este caso quedarse sin planificación territorial por el capricho de uno y de otros. Gracias, doctor. Sí, Cristina, sigamos por ahí. Es que no hay otra solución. ¿Ya? Cuando se entra el tema político y ambiciones personales, no hay otra solución que trabajar salomónicamente y si estamos en el marco de la ley, continuar en ese proceso legal. Pero lastimosamente es el Consejo de Planificación y el GAT parroquial o el Consejo Municipal los que aprueban el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y necesitamos esa aprobación. Ya es un poco ya más tema político más que técnico ahí. El procedimiento, entonces, decíamos, para el PDOT es entrar en un proceso de diagnóstico, que ya dijimos que es clave. Tiene que ser participativo, pero también tiene que ser muy técnico. Y vamos aquí, hay algunos, miren lo que sucede. Les voy a dar varios ejemplos. En las parroquias, a Estimado veces, economista, dígame, tienen una pregunta por ahí. Está levantada la mano, hace un ratito. sí, siga, compañero, no le he visto quién. Buenas noches, estimado economista. Yo tengo una inquietud. Yo soy el presidente del gobierno parroquial de Mindo. Siempre hay el malestar un poco desde los niveles de gobierno, en este caso, ¿no? De los niveles de gobierno que estamos a la cola, se podría decir, del gobierno municipal, provincial y arriba ya estaría el gobierno central. Pero en este caso, porque nosotros qué tenemos de autónomos y descentralizados, si todo va acorde a nuestras competencias, y nuestras competencias son sumamente limitadas. Por ejemplo, el plan de desarrollo que tiene que ir articulado tanto al municipal, provincial y en este caso al central, pero nosotros dependemos prácticamente el ordenamiento territorial de lo que establece el PUCS, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sí es para nosotros preocupante porque, por ejemplo, en territorio tenemos muchos problemas y que nosotros no podemos solucionarlos lastimosamente porque las competencias no nos permiten. Entonces, en realidad, ¿qué hay de autonomía y descentralización hacia los gobiernos parroquiales? Ujú. El, el, el diseño de la estructura del Estado responde a un análisis mucho más preciso y técnico, ¿no? En buena hora, cuando se diseñó todo este proceso de planificación, se determinaron las capacidades, los recursos, pero también el tema del bienestar común, ¿no? Parado en general.
Entonces, si estamos hablando, como vimos al inicio, de que tenemos que buscar el bienestar colectivo en función de eso, lo fundamental es que se han asignado por ley y por la Constitución las competencias de esa manera. Ahora, hay formas y formas de poder pasar las competencias de un nivel de gobierno a otro y se pueden transferir las competencias incluso, pero siempre y cuando esta transferencia de competencias vaya acompañado de los recursos para ejecutar esa competencia. Si yo quiero trasladar la competencia de producción al GAT parroquial de Mindo, tengo que transferirle esa competencia con los recursos correspondientes. Y entenderemos todos nosotros entonces que ninguna autoridad va a querer pasar los recursos y el personal que yo tengo para esa competencia, pasarle a un gobierno, un nivel de gobierno ajeno al mío. Claro, se puede hacer, pero muy pocos lo van a hacer, porque significa renunciar a un porcentaje del presupuesto asignado a mi competencia. Entonces, hay las formas para poder transferir las competencias, pero siempre estas responden a la decisión y a la visión política que tengan las autoridades. Y como le digo, de manera general, ningún alcalde va a querer decir, aquí están los recursos que tenía asignados el prefecto, los recursos para la viabilidad de esta parroquia, tengan y contraten ustedes, porque es menos popularidad para el prefecto, menos recursos para el prefecto, menos personal para el prefecto. Entonces, las competencias están asignadas en función y proporcionalmente al nivel de responsabilidad que tienen los niveles de gobierno. Pero también podemos nosotros, para poder asumir algunas responsabilidades que tenemos ahí, la gestión. Entonces, en los modelos de gestión yo puedo poner, no como proyecto, pero sí gestionar tal o cual instrumento que ya vamos a ver más adelante. Pero lastimosamente hay un instrumento macro que es la Constitución de la República que asigna las competencias de acuerdo a la magnitud y la proporcionalidad de la responsabilidad que tiene el territorio. Y en eso es muy difícil que una parroquia pueda superar la magnitud y la proporcionalidad que tiene un cantón o una parroquia. Y sí, en realidad las competencias que tienen las parroquias son muy reducidas, pero están dictaminadas en función también de la proporción de la población que tiene. Hay algunas parroquias que por eso están buscando cantonizarse para poder asumir otro nivel de competencias, porque es casi imposible que un nivel de gobierno superior me ceda esa competencia para yo ejecutarla. Y entiendo en Mindo y en otras parroquias que quedan demasiado lejanas a la cabecera cantonal, que será un martirio cumplir con algunos trámites y gestiones en territorio, pero eso ya responderá al nivel de gestión que hagan las autoridades para poder resolver ese problema en conjunto. Por eso es importante que nosotros, cuando planificamos, hagamos un buen diagnóstico. Y en este diagnóstico nosotros identifiquemos adecuadamente cuál es la problemática. No importa que en esa problemática no sea de nuestra competencia. Lo primero es identificar, hacer el diagnóstico y en función de ese diagnóstico hacer la propuesta en el marco de nuestras competencias. Digamos que el problema es de que los vehículos de Mindo tienen que trasladarse a Quito para matricularse. Entonces yo puedo poner la propuesta aquí, gestionar un modelo descentralizado de matriculación vehicular en Mindo. Entonces va a responder siempre el diagnóstico, va a determinar mucho la eficiencia que tenga la propuesta. Y esto tiene que tener un modelo de gestión que me permita cumplir la propuesta que he planteado. Entonces, como ya veíamos antes, en la práctica, este es el diagnóstico que se hace, que puede estar bien o mal con una radiografía, rayos X, un cardiograma, o simplemente tomada la temperatura del paciente. De la profundidad que hagamos el diagnóstico, les decía yo que hemos visto barbaridades en algunos GATs parroquiales, en algunos GATs, no solo parroquiales. En algunos GATs, por ejemplo, hay una persona que sabe de vialidad, que sabe de medio ambiente, que sabe de político administrativo, que sabe de economía y que sabe de cultura, y hace una persona sola hace el PDT cuando es un instrumento que tiene 5 sistemas que vamos a ver más adelante. Y en ocasiones hay una sola persona que sabrá muchísimo,
que hace el PDOT solito. Hay otras formas también en las que se hacen y se les dice, se les hace como esos, hacen la planificación como los trabajos que nos mandaban en el colegio o en la universidad, trabajos en grupo. Entonces dicen, a ver, ustedes los de obras públicas hagan su propuesta, los de informática hagan su propuesta, luego le mandan a la secretaria y la secretaria une y ya está el PDOT. Entonces yo no les doy por no hacerles quedar mal, pero hay una prefectura que tiene proyectos que dice actualización del Office en la institución, tienen como proyecto. O como proyecto tienen limpieza de los jardines de la parte posterior del gobierno municipal. Los tienen diseñados como proyectos dentro del PDOT. Entonces va a depender muchísimo de cómo nosotros generamos el diagnóstico y quién lo hace. Esto, como les he dicho yo, tiene que ser hecho por un equipo multidisciplinario centrado en la planificación y si es mejor que sea neutral, porque si hace el personal, cada departamento va a querer llevar agua a su molino y va a decir, no, obras públicas necesita más presupuesto, planificación necesita más presupuesto, no, gestión social necesita más presupuesto. Entonces, para evitar este elemento, es mejor que los planes de desarrollo sean hechos por un equipo multidisciplinario que pueda entender la magnitud y que sea especialista en cada uno de los sistemas que se abordan de acuerdo a las competencias en la planificación territorial. Y me permite un criterio, Sí, estimado Juan Carlos. René. René, perdón. Bueno, yo creo que la planificación siempre tiene que ser a larga data, ¿no? Tiene que ser una planificación que permita sostener en el tiempo el diagnóstico levantado y proyectar a 10, 20, 30 años, porque lo que sucede es que a veces la planificación estratégica por lo general ingresa una administración con sus ideas, con su plan de gobierno y cambia prácticamente el PDOT que estaba estableciendo necesidades. No ha sido satisfechas esas necesidades, pero sin embargo viene la administración e impone su plan de trabajo, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que haya una planificación estratégica a larga data, digamos, desde el 2027 al 2045, por decir algo. Acá, por ejemplo, en la provincia de La Soy tenemos algunos temas interesantes cuando usted hablaba de que es difícil que los gobiernos seccionales eh, puedan delegar sus competencias porque pierden entre ellos el poder político, ¿no? Acá en la provincia de La Soy tenemos algunas experiencias importantes, que por ejemplo en el Cantón Cuenca hay parroquias que han sido delegadas al manejo administrativo de ciertos ámbitos, por ejemplo, la autorización de uso de suelo, entre otras cosas. En el Cantón Gualaceo, por ejemplo, las parroquias son delegadas del cobro del impuesto predial en sus propias jurisdicciones y quedándose esos recursos para que, como fondo incluso para los GATS parroquiales. En la prefectura de la SUA en algún momento se propuso que se estableció un modelo de gestión vial delegado hacia a las juntas parroquiales, una ordenanza que se trabajó con los consejeros provinciales que son presidentes, en ese momento presidentes de juntas parroquiales. Entonces, claro, también la cuestión hay que tomar en cuenta, ¿no? Que las delegaciones, por ejemplo, en el caso de la prefectura, mucho tienen que ver también quienes están haciendo la democracia representativa, es decir, están siendo parte de la Cámara Provincial desde los gobiernos parroquiales, porque hay gente que en realidad a veces va a calentar el puesto, pero hay otra gente que va con una visión de intentar generar política pública y beneficiar hacia el ámbito rural. Entonces, no siempre es exclusivamente el administrador, digamos, el ejecutivo el que toma las decisiones, sino también el cuerpo colegiado para que puedan generarse este tipo de política pública o estos modelos de delegación o desde el gobierno no superior, pero el gobierno, digamos, provincial o el gobierno municipal. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay dos temas importantes. Cuando hay una planificación a larga data, se pueden hacer este tipo de cosas de delegaciones porque al fin y al cabo es la sociedad la que se beneficia. Digamos, aquí hay parroquias urbanas, parroquias rurales en Cuenca que están a 20, 25 minutos y por el tránsito vehicular y lo demás puede que se demoren 40 minutos en llegar. Entonces es mejor que esos servicios se presten en estas parroquias.
en el pago de los impuestos prediales de Gualaceo, por ejemplo, hay parroquias que están a 40 minutos. Es mejor que se pague el impuesto predial en la parroquia y se quede ese propio recurso. Entonces, claro, esto es porque algún momento alguien pensó, digamos, se pensó en ese momento de que hay que beneficiar a la población, pero con una programación, como digo, a largo plazo, a larga data, y con una visión política no solamente del Ejecutivo, sino también de los que forman parte del cuerpo colegial. Nada más un comentario. Excelente comentario y muy apropiado, ¿no? Muy apropiado porque nos ayuda a conocer experiencias y experiencias y miren que sí es posible y cuando hay la decisión política sí se puede hacer. Es decir, no es una restricción que el COTAD y que la Constitución nos den, asignen competencias específicas para los GAT parroquiales, porque cuando hay una gestión adecuada y cuando se anteponen los intereses personales y políticos al bienestar colectivo, sí se puede resolver en el marco de la misma Constitución porque hay instrumentos que nos permiten. Hay un marco legal que sí nos permite asumir competencias, delegar competencias, cuando la visión de la autoridad y el conocimiento de la autoridad y su equipo técnico le permite entender que es posible hacerlo. Y bien, eso hay efectivamente, miren, hay estos modelos de delegación de competencias y eso que no tienen, nos decía de 20, 40 minutos la distancia, pero hay, Mindo creo que queda unos, no sé si una hora o hora y media de Quito, por ejemplo. Debe haber algún modelo descentralizado de gestión, ¿no? Pero lo práctico sería eso, efectivamente, delegar competencias para poder generar los servicios en la población. Muy apropiado y gracias por el comentario y la experiencia que nos brinda, estimado René. Y efectivamente también lo más apropiado sería que todas las instituciones cuenten, aunque no está normado ni es obligatorio, con un plan estratégico a largo plazo y que las autoridades tengan el compromiso y en el proceso electoral también puedan comprometerse a cumplir sus planes estratégicos. Aquí en la provincia de Tungurahua y en Ambato mismo, ahí creo que el plan al 2050 me parece que está y muchas provincias tienen eso. Pero entran las autoridades y desconocen completamente esa prioridad y entran con su propia agenda. Eso es una dificultad porque lo apropiado sería que exista esta planificación estratégica en el marco de los cambios que se pueden dar en este periodo de largo plazo, ¿no? Entonces es mucho más general la planificación estratégica, pero es necesario, es imprescindible. Caso contrario, no vamos a llegar a ningún destino. Sí, es muy apropiado que se tenga un plan estratégico y en torno a ese plan estratégico se haga la planificación de mediano plazo, que es el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Como veíamos entonces, el plan de desarrollo y ordenamiento territorial tiene sistemas, ¿no? Ahora les denominan sistemas a lo que se llamaba componentes y tiene el sistema físico-ambiental que ustedes conocen, que es donde se hace el diagnóstico de todo el entorno físico donde se asienta el territorio. Entonces ahí podemos ver el tema del medio ambiente, el tema de minería, todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. El otro sistema es el económico productivo, es decir, las relaciones económicos sociales que se desarrollan en el territorio para poder generar el bienestar de la colectividad. El otro sistema que se hace, que es parte del diagnóstico, es el sistema sociocultural, cómo se hacen las relaciones culturales y sociales dentro de la población. Otro sistema es el de asentamientos humanos, donde se identifican toda la infraestructura que tiene la población y cómo está brindando sus servicios en general. Y otro es el político institucional, donde se identifica cuáles las condiciones de la institución que va a llevar a cabo el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y cómo interactúa con la población. Entonces, estos 5 sistemas son parte del diagnóstico y son parte integral del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Entonces, como verán, en ocasiones viene una persona y quiere y hace el diagnóstico de todo esto. Esto no ayuda en absolutamente nada porque cada uno de estos son ciencias muy profundas de analizar, ¿no? Cada uno tiene sus matices, entonces es necesario que esto lo articule un equipo multidisciplinario, especialista en cada uno de los sistemas que nos obliga el PDOT.
sí es importante que consideremos que ahora existen herramientas muy valiosas para el diagnóstico que deben ser ocupadas y que tenemos que aplicarlos. El- la, la ley de ordenamiento territorial y su gestión de suelo obliga a que todos los gobiernos autónomos descentralizados municipales cuenten con su sistema de información local, que es prácticamente una plataforma donde yo puedo acceder a información geográfica e institucional actualizada permanentemente. Entonces, en los lugares donde exista y se haya implementado el sistema de información local, esta es una fuente y una herramienta valiosísima para el diagnóstico porque es información oficial. De lo que vi la vez anterior, me parece que solo 4 gobiernos seccionales tienen implementados los sistemas de información local. No todos los han cumplido, pero debería ser, por ejemplo, un elemento clave en la gestión nuestra tener un sistema de información local, porque ahora está de moda la toma de decisiones basadas en datos, ¿no? Y si no hay datos, ¿cómo tomo yo decisiones solamente por percepciones del momento? También ya están muy avanzadas las herramientas del sistema de información geográfica, que en este momento son valiosísimas y se puede obtener información al instante y pormenorizada, actualizada y de gran profundidad, ¿no? Los sistemas de información geográfica son ahora ya una herramienta indispensable y no puede ser excluida como una herramienta de diagnóstico. Ahora, ante todo, tenemos la inteligencia artificial, pero hay que saberla usar. Caso contrario, nos va a planificar para Nueva York o para Londres y no nos va a no nos va a aportar para la planificación en el territorio local. Entonces, sí es cierto que hay la inteligencia artificial y por eso ahora hay muchos consultores, pero esto es una herramienta, no es quien planifica, no es la IA. Es una herramienta nada más que nos permite procesar, sistematizar, pero tiene que haber quien utilice esta herramienta. El INEC también nos brinda información adecuada, pero consideremos siempre que hay este error que ya comentó en módulos anteriores de la anulación de una cantidad demasiado grande de habitantes y que prácticamente y aleatoriamente el INE lo sumó por aquí y por allá para poder cumplir con la expectativa de crecimiento que tenía en las proyecciones. Sin embargo, el INE no deja de ser una fuente oficial de información, ¿no? Y el otro elemento también clave para el diagnóstico es la información primaria. En general, si ustedes contratan una consultoría, obligan o exigen o pongan en los términos de referencia que usen, obtengan información primaria levantada por el mismo equipo consultor para que pueda esto servirnos como un instrumento de diagnóstico para profundizar el análisis del territorio. Ya cuando tenemos el diagnóstico, nosotros, bueno, esto es una parte inicial. Nosotros partimos de este elemento que es el ejemplo de una caracterización, donde vemos dónde está el territorio, vemos algunos datos de población y algunos datos que sean los más trascendentales de acuerdo a la caracterización del territorio. Entonces vemos la localización y logramos tener una caracterización general del territorio, la superficie, la cantidad de pobladores, los límites, las coordenadas, el género, los datos más generales que nos permitan una caracterización general del territorio. A partir de esto, y una vez, bueno, vean, les quería comentar esto que es una cuestión clave. El IGM cuenta con los mapas de clases agrológicas de todo el país. Y para mí este debería ser un instrumento base para el desarrollo y el ordenamiento territorial, porque en esto nos da una caracterización, una clasificación del suelo. Entonces, de acuerdo a la ciencia, se determinan la clasificación del suelo para ver qué suelos son fértiles, que tienen que ser destinados a la producción agrícola, qué suelos son áridos y que podrían ser destinados a asentamientos humanos o a sitios de producción industrial, qué sitios son que sirven solo para sistemas forestales. Entonces hay una clasificación que a partir de eso, lo óptimo habría sido que se planifique el territorio desde un inicio, desde este punto de vista, pero ha sucedido lo contrario. Las tierras más fértiles han sido ocupadas para
asentamientos humanos y ha sido llenados de edificios y de casas. Y las tierras más áridas han sido destinadas a la producción, lo que encarece y dificulta la producción agropecuaria, ¿no? Entonces, este mapa me parece que es un punto clave y que está a disposición de todos con el Instituto Geográfico Militar para poder tener una visión más clara de cómo está mi territorio en función de el uso que puedo darle al suelo. Eh, Luego del diagnóstico, yo obtengo lo que se llama el modelo territorial actual y veo cómo está mi territorio. De acuerdo al instructivo actual de la Secretaría de Planificación y Desarrollo, se establece algunos parámetros que debe contener el modelo territorial actual. Entonces está el polígono del territorio en planificación, pero también nos dice que deben estar integrados aquí los polígonos de intervención territorial que determina la municipalidad y que en función de eso se identifiquen las características principales del territorio, digamos, donde hay agua, donde hay bosques, donde hay producción agrícola, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es un hito de la planificación. Cuando yo termino el diagnóstico, obtengo lo que se llama el modelo territorial actual. Y, perdón, ¿qué pasó aquí? Con esto yo hago un diagnóstico, una realidad y lo que nos decía René me parece, hago una prospectiva. Es decir, no me quedo en el momento, sino que veo las cosas en movimiento y proyecto en una perspectiva qué va a pasar en el territorio en un futuro. Entonces hago la proyección de la población, hago la proyección del crecimiento urbanístico, hago la proyección de la demanda de servicios básicos y todo lo que me permita planificar en la línea de tiempo que me corresponde. En este caso, el periodo administrativo de las autoridades. Y si hacemos bien las cosas, en función también del plan estratégico que contenga el territorio, si es que lo posee. Luego hacemos un análisis y determinamos los problemas. Y todo este proceso tiene que ser participativo, pero guiado por expertos, por especialistas en los temas, porque todos podemos opinar muchas cosas, pero hay quien sabe de la materia y estos especialistas son los que tienen que contribuir en el análisis del problema, en la discusión del problema, mediante una metodología adecuada. Todo esto tiene que ser un proceso participativo, pero guiado. Participativo no quiere decir lluvia de ideas. Tiene que ser guiado técnicamente para que pueda tener eficiencia el diagnóstico. Una vez que hacemos nosotros, identificamos el problema, generamos dos proyectos para obtener, perdón, planteamos el modelo territorial deseado, es decir, ¿qué quiero en mi parroquia? Quiero incrementar los servicios básicos, quiero reforestar, necesito proteger un área de protección, necesito erradicar los botaderos clandestinos, necesito incrementar la vialidad, necesito ampliar el sistema productivo, un sistema de comercialización. Todas esas aspiraciones que se han desprendido no de la idea de la autoridad, sino del diagnóstico, generan ya el modelo territorial deseado, que es prácticamente ya la propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Entonces, en la metodología anterior que diseñó la Secretaría de Planificación, de Planificación de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, se identifican problemas, pero también potencialidades. En el diagnóstico que yo hago, yo identifico problemas y potencialidades. Una potencialidad puede ser, por ejemplo, que la producción de naranja es una potencialidad porque la población, el territorio tiene una gran producción de naranja. Y un problema puede ser la vialidad. Entonces yo identifico problemas y potencialidades y con eso me propongo desafíos de gestión. Es decir, cómo yo en el corto plazo pienso atender este problema o esta potencialidad de mi territorio. Pero también ya evacuó el desafío a largo plazo. Es decir, ¿qué quiero estratégicamente con este análisis de problema o este análisis de la potencialidad de mi territorio? Entonces,
a partir de la caracterización del territorio, yo obtengo el modelo territorial actual, identifico la potencialidad o el problema del territorio, los principales, y todo esto es mejor hacerlo bajo la guía técnica, pero de manera participativa. Esta es la cuestión clave. Tengo que hacerle entender a la comunidad, a las autoridades, para evitar el problema que nos decía Cristina, me parece, de que luego las autoridades no quieren simplemente aprobar, cuando ellos pueden firmar las actas de socialización del análisis del problema y todo lo demás, porque tiene que hacerse un proceso de socialización del diagnóstico, luego de la propuesta y luego del modelo de gestión. Y en todo eso sería lo mejor que estén presentes las autoridades para que luego no se sorprendan y se opongan a lo que se identificó técnicamente. Entonces, ya cuando identificamos, fruto de la caracterización, los problemas y potencialidades, yo establezco un desafío en el corto y en el largo plazo. Y posteriormente a eso hago la priorización. Entonces, aquí lo que se hace es inscribir variables o pesos numéricos a los problemas y potencialidades, identifico cuáles son los prioritarios. Y los que no son prioritarios les excluyo y me quedo solo con los que son prioritarios, tanto los problemas y las potencialidades. Luego de eso, yo determino con los objetivos, con los desafíos de largo plazo, determino mis objetivos de desarrollo. Perdón, mis objetivos estratégicos y con los objetivos, con los desafíos de corto plazo, los desafíos de gestión, yo determino mis objetivos de desarrollo. Entonces aquí nos faltó una frase, una partecita. El desafío a corto plazo determina los objetivos de desarrollo y los desafíos de largo plazo determinan los objetivos estratégicos y yo ya puedo planificar también a largo plazo en función de los desafíos que identifiqué a partir de los problemas y potencialidades. Entonces, en este caso ya hago el análisis funcional de los objetivos y ya establezco los objetivos. Establezco los objetivos de gestión, establezco las políticas para poder cumplir estos objetivos y ya determino metas y los indicadores que me ayuden a cumplir las metas. Todos estos elementos son parte de la instrumentalización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Entonces, una vez que yo hago el análisis funcional de los problemas y potencialidades enfocados en los objetivos, establezco mis objetivos de gestión y elaboro las políticas que tengo que generar para poder cumplir con estos objetivos de gestión. A partir de esto, yo identifico las metas que quiero cumplir y los indicadores para medir el cumplimiento de las metas. Una vez que tengo esto yo, ya puedo obtener mi modelo territorial deseado y paso a generar los planes, programas y proyectos. Entonces, estos tienen que estar alineados al Plan Nacional de Desarrollo y a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, no significa que están afectando mi autonomía, sino que yo tengo que alinear mis planes, mis programas y mis proyectos con los objetivos que tiene el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, como estos obedecen en la Estrategia Territorial Nacional, no va a haber contradicción, sino que yo puedo contribuir, más bien debo contribuir al Plan Nacional de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con esto, ya teniendo esto, tengo que buscar la forma de ejecutar estos planes, programas y proyectos mediante un modelo de gestión adecuado. Se perdió el puntero láser. Les voy a repetir esta partecita para que quede claro. Entonces, a partir de que yo hago el diagnóstico, a partir de la caracterización, fruto del diagnóstico, yo obtengo mi modelo territorial actual. ¿Cómo está el territorio en este momento? Ahí, en este caso, identifico las potencialidades del territorio y los problemas del territorio. Ya como identifico las potencialidades de los problemas, ya me propongo desafíos, desafíos a corto plazo y a largo plazo. Los desafíos de largo plazo se convertirán en objetivos estratégicos y los objetivos de corto plazo serán los objetivos de desarrollo o los objetivos de gestión.
Como tengo varios desafíos y varias potencialidades, porque lógicamente van a haber en territorio muchas potencialidades, muchos problemas, yo no puedo atenderlos todos de una sola administración. Entonces tengo que hacer una priorización en el marco de qué? De las competencias, de la aceptación de la población y de los recursos. Entonces aquí lo que se hace es una matriz de valorización, identificando y cuantificando esta prioridad. Entonces, si digo, por ejemplo, que vimos que una prioridad es el tema de la vialidad, de la conexión intercantonal en una parroquia, yo lo primero que evalúo es si es que está dentro de mi competencia. Si no está dentro de mi competencia, yo no le pongo puntaje. Luego le pongo, por ejemplo, una variable que diga necesidad de la población. Si es muy necesario, yo sí le pongo un puntaje alto. Si yo pongo, cuento con los recursos, no tengo pues una asignación presupuestaria para atender una carretera intercantonal. Entonces le pongo bajo punto. Al final sumo y ya escojo solo las que se han priorizado, las más principales, y identifico cuáles voy y están al alcance de atender. ¿Qué desafíos de corto plazo y de largo plazo puedo identificar, puedo cumplir realmente? Entonces, solo en ese caso ya me planteo los objetivos de desarrollo, hago un análisis funcional ya más técnico y con esto ya genero los objetivos, las políticas, las metas y los indicadores, y solo a partir de esto tengo mi modelo territorial deseado. Miren, de aquí, del modelo territorial actual al modelo territorial deseado. Este es el procedimiento, ¿no? Tenemos que transcurrir todo esto y al final yo tengo que diseñar los planes, programas o proyectos que me permiten cumplir estas metas y estos indicadores. Y para poder cumplir esto, yo diseño un modelo de gestión que, como les dije, es como el desprendible de la receta que me dice cómo puedo cumplir esto. Pongamos que se priorizó el mantenimiento de vial de una vía, el mantenimiento de una vía intercantonal. No es mi competencia, no le puedo poner como mantenimiento de o sea, bueno, puede ser una, cantonal puede ser también una competencia, ¿no? Pero yo puedo ponerle no como proyecto, sino como gestión simplemente. Gestión ante la prefectura para el adecentamiento o mantenimiento de la vía, y si es interprovincial, donde corresponda, ¿no? Vamos a continuar, a avanzar un poquito más, por favor, porque si es necesario que veamos esta partecita, que van a profundizarlo mañana, pero sí es necesario que consideren que esto es parte de la planificación territorial, porque si ustedes ven hasta el 10 de septiembre, perdón, según el artículo 235 del COTAD, se tiene que hacer la estimación provisional de ingresos hasta el 30 de julio de cada año. Entonces, la dirección financiera de cada gobierno seccional hasta el 30 de julio ya tiene que notificar o estimar los ingresos que va a percibir el gobierno seccional en este momento. Entonces, esto es una obligación, ¿no? Hasta el 30 de julio, el financiero o la tesorera en los GAT parroquiales tiene que ya identificar y calcular la estimación de ingresos del año próximo. Luego, hasta el 15 de agosto, tiene que hacer el cálculo definitivo ya de ingresos y el establecimiento de límites de gasto. Entonces, aquí lo que hace el financiero es notificar los techos presupuestarios para cada unidad requiriente. En los gastos parroquiales, generalmente la unidad requiriente es cada vocal o cada comisión. Ya en las municipalidades, prefecturas, serán cada departamento o cada dirección, ¿no? Entonces ya les notifica los techos presupuestarios para que puedan planificar en función del techo presupuestario. Luego, hasta el 30 de septiembre, ya las unidades o áreas requirientes deben presentar programas, subprogramas y proyectos, siempre enfocados en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Para el 20 de octubre ya tiene que presentar el financiero y la autoridad el anteproyecto del presupuesto. Tiene que estar presentado ya al Ejecutivo local el anteproyecto, según el artículo 240 del COTAD. Luego, presentamos el proyecto definitivo del presupuesto al legislativo local, sea la junta parroquial o sea el consejo municipal o el que corresponda. Hasta el 31 de octubre ya tengo que presentar el proyecto definitivo de presupuesto. Y esto al 20 de noviembre ya tiene que estar
ya tiene que recibir un informe de la Comisión de Presupuesto. Y finalmente tienen el plazo para aprobar el presupuesto hasta el 10 de diciembre de cada año. Este es el ejercicio correcto de planificación presupuestaria en función del plan de desarrollo de la planificación territorial. Pero en muchos casos lo que sucede es que al final nomás presentan el proyecto definitivo y copian el presupuesto anterior. Y yo les podría garantizar que el 80, el 90% de gobiernos autónomos lo que hacen es copiar el presupuesto anterior y así le aprobar en el año que viene. Y solo cambian los proyectos. Entonces, ese es un error porque no estamos siguiendo el ejercicio de planificación presupuestaria, pero eso verán mañana con el economista Jorge Tizalema, que se va a encargar del tema de planificación presupuestaria más específicamente. Ahora, no se olviden que en la planificación tenemos que tomar en cuenta y en los proyectos del PDOT siempre tiene que considerarse lo que establece el artículo 249 sobre atención a grupos de atención prioritaria. Siempre tiene que considerarse en el artículo 234 que establece qué tiene que contener el plan operativo anual y también en el artículo 236 del COTAD que establece la base para la estimación de los ingresos, que no es solo el control C, control V del año anterior, sino que tiene que hacerse un cálculo para estimar los ingresos correspondientes. Vamos a ir terminando con esto. Disculpe, ya me estoy pasando la hora, pero quiero terminar con esto porque es aquí donde adolecen la mayor parte de autoridades de algunos elementos para planificar. Entonces, estamos hablando que nosotros tenemos un diseño, una gestión, una administración, una dirección y evaluación. No se olviden que entonces los componentes que tenemos en los proyectos nosotros tenemos que hacer el diseño del proyecto, la gestión del proyecto, tenemos que determinar quién administra el proyecto. Luego tenemos que ponerle a quién dirige el proyecto y quién evalúa el proyecto. Este es un procedimiento adecuado de diseño de proyectos, porque en general lo que se hace es se diseña los proyectos y se quedan a dormir el sueño de los justos y se queda ahí, porque no se le encarga a nadie que haga la gestión del proyecto. Y esta gestión del proyecto tiene que ver con delegar la administración del proyecto a una unidad administrativa. Entonces se le asigna la administración del proyecto a una unidad determinada y se le da el encargo de dirigir el proyecto a un funcionario o alguien que conozca de la temática para que dirija el proyecto. Y finalmente siempre hay que hacer la evaluación del proyecto. Eso es el procedimiento adecuado en el diseño de proyectos. Ahora, no se olviden que los proyectos son de distinto tipo, son públicos, privados. Bueno, en este caso no vamos a entrar en esto porque es materia general de proyectos. Esto también vamos a dejarle solo nomenclatura. No se olviden que los proyectos tienen componentes, que estos componentes generan una estructura desglosada de trabajo y que para que estos proyectos puedan ser bien diseñados requieren una línea base, es decir, el punto de partida de donde se genera el problema y hacia dónde quiero, para ver hacia dónde quiero llegar. Porque si yo no sé en qué momento estoy, ¿cómo voy a planificar a dónde voy a llegar? Si no sé en qué momento estoy ahora. Si no sé cuántos usuarios tienen agua potable en este momento, ¿cómo voy a determinar una meta de cuántos usuarios quiero alcanzar hasta el fin de mi periodo con agua potable? Entonces siempre deben partir los proyectos determinando una línea base, identificando adecuadamente el problema. La mayor parte de proyectos fracasan porque no se identificó bien el problema. Y a veces el problema es que el prefecto no apoya, pero eso puede que no sea el proyecto, no sea el problema. Entonces tenemos que identificar el problema de manera adecuada y a partir de eso definir los objetivos, determinar indicadores, que son los medidores numéricos para ir viendo el avance del proyecto. Se ha repetido línea base aquí. Generar una ingeniería del proyecto. Algunos sabemos diseñar muy bien los proyectos, pero requerimos que haya la ingeniería, es decir, la parte ya más técnica del proyecto. Yo puedo diseñar el proyecto de un espacio público tranquilamente, pero no puedo hacer la ingeniería de un espacio público porque voy a necesitar un arquitecto, un urbanista y un ingeniero civil para que me diseñe los planos. Esta cuestión les pongo en alerta, estimados compañeros cursantes, porque a veces confundimos los diseños, los estudios o la ingeniería como un proyecto, y eso no es, ahí es cuando se construyen los famosos elefantes blancos, porque dice, vea, quiero un mercado acá,
Y les digo puntualmente, en Santo Domingo hicieron una magnificencia de un mercado de 3 pisos con gradas eléctricas, con paredes por todo lado, sin ventanas, y ahí está sin uso, porque es un bonito diseño de ingeniería y de arquitectura, pero no consideraron los otros elementos que considera un proyecto. ¿Quién va a usar esta infraestructura? Y así se construyen un montón de elefantes blancos porque se confunde los diseños, los planos con proyectos, y eso no son proyectos, son diseños o planos. Luego hay que hacer las factibilidades, a ver si es posible o no hacerlo, los diseños de factibilidad y prefactibilidad, a ver si es posible o no hacerlos. Hay que considerar el principio de sostenibilidad y hay que hacer la evaluación y el monitoreo. Bueno, esto vamos a pasar y quería, eh, bueno, esto ya es materia más específica del diseño de proyectos, pero solo quiero terminar con señalando que los proyectos no son sinónimo de diseños ni sinónimo de adquisiciones. Los proyectos son instrumentos que nos permiten resolver un problema identificado. Y ese problema identificado, entonces cuando ya tenemos el problema identificado, debemos identificar un fin, un propósito y los componentes que me van a permitir obtener el fin y el propósito. Y estos componentes tienen que tener actividades que van a permitir ejecutar los componentes. Entonces, si ven, tiene una lógica vertical, ¿no? Entonces, yo parto de acá. ¿Qué fin tengo? ¿Qué finalidad tengo con el proyecto? ¿Qué finalidad tengo con el proyecto? Y luego me pongo un propósito para esto y genero los componentes y las actividades. Generalmente las autoridades lo que hacen es, oye, me pidieron acá que les haga una cancha. Por favor, haz la cancha y hacen el proyecto de la construcción de la cancha. Pero ese no puede ser el proyecto porque el objetivo no puede ser construir una cancha. Si el fin es fomentar la práctica de deporte y esparcimiento en el territorio, debe estar aquí. Entonces, para esto yo necesito un propósito. El propósito es incorporar a los jóvenes y a los adultos, yo qué sé, a la práctica de deportes en sus tiempos de esparcimiento. Y ahí genero los componentes. Entonces, un componente puede ser la infraestructura deportiva. Otro componente puede ser la educación a la población para que use las canchas, porque luego hacen la cancha y no la usan. Y otro componente puede ser la dotación de equipamiento para que hagan deporte de la población. Entonces ahí sí genero las actividades para cada componente. Entonces, para el componente que era la construcción de la infraestructura o la infraestructura deportiva, yo pongo diseños definitivos, pongo contratación, pongo ejecución, pongo fiscalización como partes del componente. El otro componente que les decía era educación a la población. Entonces yo pongo campaña publicitaria, contratación de un promotor deportivo en la localidad, de un entrenador. Luego acá en equipamiento, aquí puedo poner yo adecuación de la bodega para equipamiento deportivo. Pero esto es un proyecto. Un proyecto no puede ser compra de balones deportivos para los jugadores de vóley. Ese puede ser una actividad. Y es donde fracasan generalmente los PDOTs y los proyectos fundamentalmente, cuando se confunden actividades, diseños o planos con proyectos y cuando se construyen los famosos elefantes blancos. Entonces, miren, yo quiero terminar hasta ahí y darles la palabra. No sé si ya, Juan José, nos ayudaste con la hoja de registro para que antes de que salgamos de esta sesión, para que se marque la hora, nos dejen registrado todos los asistentes al curso. Y les dejo en la palabra de ustedes. Hoy monopolicé un poco la palabra porque teníamos que cubrir todo el contenido que nos habíamos propuesto. Tienen la palabra, mis estimados acompañantes de esta noche. Estimado economista, agradeciéndole por toda la exposición y bueno, me quedo con la duda un poquito, ¿no?
¿Qué tiene un gobierno parroquial de autonomía y descentralización? Porque eso es lo que a nosotros muchas veces se nos critica y se nos observa y se nos quiere presionar a que tomemos acciones incluso que están fuera de nuestras competencias, porque muchas veces la población, por más de que tenga cierto conocimiento, piensan de que como representantes que hemos sido electos por votación popular, tenemos la capacidad de poder tomar decisiones más allá de nuestras competencias. Sí. Entonces, pero siempre también se nos dice que, pero si es un gobierno autónomo descentralizado, entonces si tiene autonomía, ¿por qué no puede tomar decisiones? Creo que yo lo tengo bastante claro y creo que mi manifestación más bien es que de autonomía y descentralización los gobiernos parroquiales tenemos muy poquito en realidad, porque el gran problema de nosotros, por ejemplo, es el gobierno cantonal por la falta de cumplimiento de las políticas públicas que solo han quedado en papel. Ujú. Sí, en parte coincido más bien, estimado Fernando. Ahí las competencias que se les asigna a las parroquias son muy pocas y está en función del modelo de equidad territorial, donde se asigna un porcentaje muy bajo al territorio, ¿no? Sin embargo, hay la forma, por medio de la gestión, la suscripción de convenios o transferencia de competencias, de lograr algunos elementos que sirvan a la población. Ya nos comentaban la experiencia de Azuay, ¿no? Pero eso siempre va a depender de la decisión política de los otros niveles de gobierno. La Constitución enmarca así las competencias y casi efectivamente está fuera de nuestro alcance cubrir eso. Y que la población lo entienda va a ser muy difícil. En general, a veces los GAT parroquiales se convierten en simples tramitadores que tienen que estar atrás del prefecto, atrás del alcalde para que pueda atender el territorio. Y eso coincido plenamente, Fernando. ¿Alguna otra inquietud o opinión, estimados compañeros? Si no hay más inquietudes, excusándome por el tema del tiempo, les recuerdo nada más que están habilitadas tareas en la plataforma Moodle. Por favor, cumplamos estas tareas y no se olviden que al final del módulo, hasta el día domingo, posiblemente ya el día viernes publiquemos, se van a generar una evaluación final, ¿no? Una evaluación final que va a ser parte del cumplimiento de las actividades asincrónicas y que debemos cumplir esto para poder generar los certificados por las 40 horas. El día de mañana vamos a tener el módulo de planificación presupuestaria, que de manera general nos va a indicar los procedimientos más generales sobre la planificación presupuestaria y el uso de los recursos en los gobiernos autónomos descentralizados. Si no hay ninguna otra inquietud, no sé, estimada Michelle, si nos ayuda dando las indicaciones finales. Estimados participantes, estimado economista, creo que no había ninguna otra inquietud por parte de los participantes. Ha sido un módulo sumamente enriquecedor para cada uno acerca de la gestión territorial, las herramientas de toma de decisiones basadas en datos y cada uno de los puntos críticos que nos han sabido manifestar durante y hasta el transcurso de cada uno de los módulos hasta el momento. Antes de cerrar, manifestarles nuevamente a los participantes, por favor, acabaron de enviar el enlace para que registren su asistencia. Se encuentra en el chat de Zoom para que puedan realizarlo y puedan registrar la misma. No sin antes mencionarles también que el día de mañana iniciamos el módulo 5 con el economista Jorge Tizalema, quien nos habla del presupuesto público y las finanzas de los GAT. Un módulo que va a resultar sumamente clave para cualquier gobernante y en este sentido, al ser que cada uno de sus participantes han estado fijados desde su espacio público en el que se han venido manejando, va a ser sumamente enriquecedor para cada uno de ustedes. Les invitamos a contar con su presencia para el día de mañana, como había también mencionado el economista Juan Carlos, quien además cabe mencionar es el coordinador de nuestro programa Prepárate para Gobernar, cabeza clave para que se haya dado esta sesión. En este sentido, las conclusiones y cada uno de los puntos, tareas, lecturas, evaluaciones lo van a poder encontrar en la plataforma a la cual deberán acceder y estar pendiente, por favor, para eso. Nuevamente mencionarles
como un pequeño recordatorio para los participantes para la sesión del día de mañana. Al momento de que ustedes ingresen a la reunión de Zoom, por favor verificar que su usuario de Zoom conste sus nombres, puesto que todavía se han venido constatando el inconveniente de que no están registrados con sus nombres, sino iPhone o solo simplemente un seudónimo. Entonces, en ese sentido, recordarles esa puntualización clave. Muchísimas gracias, economista. Reiteraré nuestros agradecimientos por sus valiosos aportes en esta noche. Y sin nada más que manifestarles a cada uno de los participantes, les deseamos una excelente noche y hasta la siguiente sesión, que será el día de mañana. Muchas gracias, buenas noches con todos. Muchas gracias, buenas noches.